tenía una pequeña consulta, pero sobre hace dos clases atrás. Y Bueno, que me puse a ver los videos de anteriores vale, dime. y que tengo una duda con el make to order y el build to stock. En una parte donde usted dijo más o menos de que habían partes de la cadena que eran build to order Y y otras que había, son make to stock. Sí. claro, En y cualquier eso, cadena de suministro es difícil que toda la cadena de suministro funcione con un efecto pull del cliente. claro. Es muy difícil porque hay alguien que tiene, o sea, no se puede esperar al principio de todo para, o que el cliente quiera algo para empezar a hacer todo el proceso. Imagínate que alguien quiere una computadora y tienes que esperarte a acabar el cobre del cableado a que alguien pida la computadora. A efectos Mm, prácticos, eso lo que sucedería es que provocaría retrasos que no serían aceptables por el cliente. Entonces, ¿qué es lo que entonces, acostumbra a suceder? Acostumbra a suceder que hay una parte de la cadena de suministro que actúa con un formato que podríamos denominar como clásico, en el sentido de que estoca el producto para que esté disponible cuando el cliente o el proveedor o el punto intermedio de la cadena de suministro lo necesite, y solamente hay una parte que funciona realmente a petición de lo que el cliente quiere. ¿Sí? Por tanto, hay una parte que es make to stock y una parte que es build to order. Imagínate el caso extremo que yo decía de una empresa, digo, un sastre. Pues el sastre actúa build to order, claro, pero la tela la tiene que tener. en algún momento la tiene que tener, y si es una tela extremadamente cara que se tiene que hacer porque se tiene que tintar de un color concreto y es una seda ultra rara, a lo mejor ese aspecto también es build to order, pero la seda la generan unos insectos que salen una vez al año y generan esos capullos de seda. Entonces eso va a ser make to stock, porque no hay una opción de hacer build to order, no te vas a esperar Claro. que el gusano teja la seda, haga el capullo con seda para usarlo tú. Entonces siempre es un límite entre el make to stock y el build to order. No es que sea puro build to order, puro make to stock. ¿Sí? Es verdad Sí. que generalmente tienden a haber cosas que son mucho más make to stock. Y en el make to stock sí que puede llegar a ver que todo el proceso, casi todo el proceso sea proactivo, que es el caso de los bienes de consumo. Pero incluso en los bienes de consumo llega a haber un punto de build to order que está asociado por ejemplo, en un 7-Eleven, en un sitio de estos de conveniencia cercano, que la persona mira y dice, uy, no, aún tengo, pues no te pido esta semana. Entonces, cuando me quedo sin es el único momento en el que hago un pedido. Y eso sería la parte que es build to order, que no es build, es simplemente que el proveedor, que es el distribuidor, en su operación, que en este caso es una operación de distribución, pues actúa bajo la necesidad de que alguien se ha quedado sin producto. Por tanto, es una reacción, no es proactivo. ¿Sí? Claro, Y eso perfecto. implica que tienes un diferente punto entre el make to stock y el build to order en toda la cadena, en cada producto de para cada producto que cada uno tiene su propia cadena. ¿Sí? Sí. Gracias, profe. De nada. Y os digo, yo llego también un poquito antes para eso, para contestar dudas. Si alguien tiene una duda, pues se conecta un poco antes o un poco después o me la envía por correo y yo le contesto. Nos quedan nada para empezar un par de minutos, así que yo voy a empezar a preparar. Estas noches está haciendo muchísimo frío, así que estoy un poco resfriado. Espero que no me dé por empezar a estornudar como un loco en medio de la clase. Vamos a compartir pantalla. Y a ver si carga el cacharrito la red.
Parece que no le da la gana. Puede ser que sea porque no tengo aquí instalado el este. No, no tengo. Ah, estoy en otra red. Como me gusta. Es lo que tiene tener como 5 o 6 redes Wi-Fi en casa. Debería desconectar alguna porque no las uso todas. Y alguna me molesta, como ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, hoy tengo poca gente para empezar la clase. Parece que el fin de semana ha sido muy largo. Entiendo que alguno de vosotros tiene clase antes, así que no debería de ser tampoco para tanto. Una de las cosas que sucede generalmente, y eso os lo comunico a los 13 que estáis aquí, ya sé que vosotros no tenéis ninguna culpa de eso, es que cuando la mayoría de alumnos empiezan a tomarse la clase como yo vengo al control al final de clase y el resto de la clase me importa cero, lo que hago es poner el control al principio de la clase. Cosas que tiene el profe, esa maldad natural que tiene. En teoría vosotros tenéis que asistir a clase, ya lo sabéis, y el control hay control. Hoy hay control también. No tengo muchas noticias para hoy, pero como siempre vamos a empezar la clase de la misma manera y la manera es que os voy a dar un pequeño índice del día. Lo primero son muy breves noticias, en este caso está asociado al control 2 y a las ayudantías, si queréis. Luego vamos a concluir el tema 1 y para ello lo que voy a hacer es básicamente 2 cosas. Primero voy a acabar de discutir lo de acercamiento, alejamiento del eje. Y voy a poner 2 ejemplos que acostumbran a ser fáciles de adaptar o fáciles de detectar o fáciles de que caigáis en la trampa a la hora de hacer la respuesta. Acostumbráis a fallar por ahí, entonces quiero que los veáis, esos 2 concretos, y después si alguno tiene algún ejemplo de lo que fue el control que necesita un comentario adicional, pues me lo pregunta. Y el segundo punto de lo que quiero discutir es algo que me va a servir de enlace para el tema 2, que son pronósticos, que son el tipo de decisiones. En gestión de operaciones en general, en cualquier firma hay decisiones de tipo estratégico, de tipo táctico y de tipo operativo. Y no confundamos de tipo operativo con operaciones. Hay decisiones estratégicas de operaciones, decisiones tácticas de operaciones y decisiones operativas de operaciones. Es un poco repetido, pero es que aquí se está utilizando el término operación para 2 cosas. Y después empezaremos con el tema 2. Mi objetivo es hacer una pequeña introducción a los pronósticos. Y aquí quiero que veáis la diferencia que hay entre un pronóstico de tipo cuantitativo y un pronóstico de tipo cualitativo, qué es lo que busca un pronóstico, para qué sirve un pronóstico, qué necesitáis a la hora de hacer un pronóstico. Y el segundo punto que vamos a ver es los componentes de una serie de tiempo, que es lo que servirá para hacer pronósticos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? Esta parte va a ser un poco diferente de lo que habíamos hecho hasta ahora, en semestres pasados, básicamente porque el Excel o el hecho de tener una computadora nos abre ciertas facilidades que no acostumbrábamos a tener. Por tanto, he decidido utilizar un ejemplo un poco más grande al ejemplo típico que he usado yo en las clases y es un ejemplo que necesita el Excel. Esa hoja de cálculo que voy a utilizar ya la tenéis en webcursos. Simplemente os conectáis, la bajáis y podéis seguir el ejemplo o podéis repetir el ejemplo que yo voy a hacer a lo largo de esta clase. Si todo va bien, llegaremos hasta aquí. Si voy muy rápido, entonces veremos o empezaremos a ver medias móviles.
¿De acuerdo? Y esto es básicamente el programa del día de hoy. Dicho esto, noticias. Si no me equivoco, el sábado publiqué las notas del control 2. ¿De acuerdo? Podéis consultarlas. Están en la sección asociada a la tercera semana de clase. Si alguno de vosotros tiene dudas o cree que me he equivocado en algo, lo cual es probable, recordad que tenéis que enviarme un correo electrónico. La semana pasada, por ejemplo, me equivoqué. Uno de vuestros compañeros me envió un correo electrónico y era que había puesto mal el patrón que servía para detectar si lo habíais hecho bien o mal. Entonces, algunas preguntas, el patrón estaba mal hecho. Me enviáis un correo electrónico, os pido por favor que repaséis lo que voy a mirar ahora y lo que voy a explicar ahora para que entendáis lo que se estaba preguntando, y por eso os pedí que no me enviaréis correos electrónicos ni el sábado ni el domingo, porque quería comentar algunas cosas ahora. Por tanto, si alguno de vosotros tiene ciertas dudas, es el momento de hacerlo dentro de un ratito, cuando acabe el tema de explicación, la explicación del tema 1, que lo haré con ejemplos de lo que hicimos en el control 2. Otro aspecto de noticias que tengo que comentar es que las ayudantías. Las ayudantías ya empezaron, mañana hay ayudantía. El temario de la ayudantía ya lo tenéis, es el tema 1. Ya he grabado o ya he subido la ayudantía de la clase. Recordad que si no os gusta, no os va bien, os incomoda el horario, el ayudante, lo que sea, de las ayudantías del martes en el bloque 5, que son vuestras ayudantías, podéis pedirme asistir a la ayudantía del bloque 7 o podéis ver el vídeo en YouTube con la ayudantía hecha por el profesor o por el ayudante que hace ayudantías en el bloque 7, ¿de acuerdo? Que es otra persona, es otro ayudante, es Leonardo Aquino, no es Ginés Pulgar. Muy bien. Y si no hay ningún tipo de dudas, eso es todo el resumen de noticias que tengo que hacer hoy, porque esta semana ha sido relativamente breve. No ha habido ninguna novedad. Sigo sin el horario de las pruebas. Alguien me envió un horario, un alumno me envió, ¿qué pasaría si fueran estos días? Pues como no tengo ganas de jugar al juego de las adivinanzas porque no sé qué días van a ser, no me lo pidáis. Cuando tenga el horario oficial de pregrado de la prueba, yo os lo haré saber. Pero mientras tanto, pues estoy en la misma situación que vosotros, no tengo conocimiento. Y la verdad es que empieza a molestarme porque deberíamos de tener algo de noticias. Dime, Josefa. Profe, es que yo me metí como a la página de alumnos FIC y ahí sí Sí, salía fechas de ya, prueba de... ¿Esas no pero son? no lo sé porque yo no soy alumno FIC, yo no tengo acceso a esa página y a mi pregrado no me ha enviado las fechas. Ah, ya. Te pediría, por favor, que enviaras un correo tú, porque a ti te van a hacer más caso que a mí, a la persona que lleve esa página para que tengas certeza, y con copia a Ariel Ochoa, que es la persona de pregrado en Viña, que tendría que enviarme a mí un mensaje indicándome el horario de las pruebas. Pero es que a mí no me han dicho nada. No será la primera vez que no me avisan. No será la primera vez, ¿eh? Ya. Pero no, yo no tengo noticia oficial, no puedo utilizar una página web a la que no tengo acceso. Debería llegarme un correo. Dime, Leo. Ujú. Leonardo, perdona. O Leo, lo que tú prefieras. Dime. Hola, profe. ¿Cómo Hola. está? Bueno, O sea, pero respecto a las pruebas, quería sí. o sea, preguntarle más o menos como en qué semana o en qué Mira, periodo de contenidos. eh, en- O sea, pero normalmente, ¿cómo lo evalúa? O sea, como el te semestre tengo que anterior, enviar ¿cierto? te tengo que enviar al vídeo de la primera sesión en el primer bloque, porque allá pongo los dos escenarios básicos. Ah, ya, perfecto, ya está. O Me sea, baso en ese. hay dos escenarios. Uno es hipótesis 1, es control 1, control 2, digo, prueba 1, prueba 2, prueba 3,
que quiere decir que el examen final tiene suficiente distancia respecto a la prueba 2, que es lo que yo pido normalmente, y tienes el escenario número 2, que es que la prueba 2 me la ponen la última semana o la penúltima semana de clase, y entonces es prueba 1, prueba 2, examen final. ¿Vale? Ya, perfecto. Pero 20 minutos de vídeo, míralo allá, y si quieres exactamente el minutero exacto, me envías un correo y yo te lo busco, ¿vale? No, sí, no hay Lo cual problema. puede Sí. ser que te diga que eres un flojo porque lo podrías mirar tú también, pero Sí, ¿sí? dale. Pero ya te digo, no lo sé. Hay esos dos escenarios. Prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 1, prueba 2, examen final. ¿De acuerdo? Y a mí, yo ya os lo comenté también en ese vídeo, que yo preferiría prueba 1, prueba 2, prueba 3. Eso es lo que yo preferiría. Pero yo soy el último mono de esta, yo no mando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Vale. Vamos al temario de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, en el temario de hoy, si os acordáis, la semana pasada habíamos acabado en el ajuste estratégico y había introducido, junto al concepto de ajuste estratégico, el concepto de ciclo de vida. Y para simplificar un poco la historia, lo que hacíamos era decir que para que una empresa estuviera bien, para que una empresa estuviera bien alineada y hiciera las cosas como tocaba, tenía que estar aquí, que era como en la diagonal. No tiene por qué ser una diagonal exacta, es básicamente que la respuesta a lo que le pide el cliente y lo que él da es correcta. ¿Sí? Por tanto, si un cliente pide mucho, tiene pide un producto único, muy exclusivo, con mucho valor añadido, la respuesta que tengo que dar yo es equivalente, le tengo que dar pues lo que él pide. Y eso me situaría por esta banda de aquí. Igual que si el cliente me pide un producto barato, pues no me va a pedir un producto, me va a pedir las 3 Bs, pero todo el mundo sabe que el bueno, bonito, barato es difícil. Normalmente hay 2, ¿sí? Y lo que pasará es que me tendré que colocar por aquí, tendré que hacer trade-offs, tendré que sacrificar algo a cambio de otra cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el esquema básico. Y en el ciclo de vida yo había comentado que generalmente los productos cuando empiezan se encuentran en esta zona de aquí. ¿Por qué? Pues porque los clientes que los compran son lo que se denominan los early adopters, por tanto están dispuestos a pagar más simplemente por tener lo último y esperan también más dentro de lo que cabe. Y según va cambiando el ciclo de vida, pues se vuelve más una commodity, se vuelve un producto más de consumo general, por tanto la gente se vuelve más consciente respecto al precio, o sea, toma decisiones basadas en precio. Cuando alguien toma decisiones basadas en precio, generalmente uno tiene que ser más eficiente para ahorrar plata. Y esa eficiencia generalmente se traduce en que lo que haces es trabajar más contra stock y pensando en grandes volúmenes. Por tanto, en esta fase de aquí, la gente vende poco producto, pero cada unidad que vende le da muchísimo dinero. Y cuando está en esta fase de aquí, se vende mucho, se vende en general a todo el mundo y se gana muy poquito en cada venta. ¿De acuerdo? Muy bien. Las preguntas que normalmente hago y las que hicimos en el control 2 para ver si entendéis esta diatriba es explicar algo que ha hecho una firma, una empresa, una universidad, un estado, y lo que os preguntamos es si ese desplazamiento, si ese cambio introduce un cambio hacia abajo, de acercamiento al origen del eje, o hacia arriba, de alejamiento respecto al eje. Fijaros que en el fondo un producto único, un producto no tiene por qué estar en un sitio concreto. Está en un sitio dependiendo del cliente que tiene y del target que está solicitando. ¿De acuerdo? O sea, depende de a quién le estés vendiendo el producto, pues te puedes ir a cuenta que quieras especializarte o diferenciarte, lo cual significa un desplazamiento hacia arriba y, por tanto,
transformar tu clientela en una clientela más de élite, entre comillas, o ir para abajo y estandarizar y poder entrar en economías de escala y ahorrar. ¿Sí? Muy bien. Lo importante, y ahí es donde generalmente la mayoría de vosotros se os caza, entre comillas, en los controles, con las preguntas que no son triviales, es porque os olvidáis que este esquema lo tenéis que ver desde siempre, y se comentó también en clase, desde el punto de vista de la empresa. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la empresa, de la firma, porque cuando estáis haciendo estrategia de operaciones, no sois un comprador, sois un vendedor. Estáis pensando desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista de vosotros como clientes. ¿De acuerdo? Y la explicación típica, y en vuestro caso fueron dos preguntas que comprobé, una de las dos la comprobé, todo el mundo, y todo el mundo que contestó la contestó mal. Entonces, es un ejemplo típico de un caso de estos en los que esta distorsión, y lo vais a ver cuando lo veáis desde este punto de vista, que no es ninguna distorsión, de confusión al entender el posicionamiento en el ajuste. ¿Sí? Porque no quiere decir que el cliente parezca que reciba más, quiere decir que la empresa hace menos o aprovecha para entrar en economías de escala. ¿De acuerdo? Y voy a poner las dos preguntas sin más dilación. La pregunta número 1 es la pregunta 12. ¿De acuerdo? La decisión de las empresas de ropa de deporte, por ejemplo Nike, de ofrecer servicios para estampar nombres en las equipaciones oficiales de los equipos en las tiendas. ¿Sí? Y esta respuesta, la mayoría de vosotros me habéis puesto alejamiento. Y esto está mal. Esto es un acercamiento. ¿Sí? Y voy a intentar explicar por qué, para que lo veáis desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista de la empresa. ¿Cómo funcionaba antes? Antes lo que tú tenías era muchas camisetas, muchas, cada una con un nombre. ¿De acuerdo? Y cada una era distinta. Cada camiseta era distinta. Pongamos un ejemplo actual que está en la prensa española, que ya me estoy empezando a aburrir de tenerlo que leer hasta en la prensa generalista, en la que no es deportiva. Una de estas camisetas podría ser la camiseta del Fútbol Club Barcelona de Messi. O si queréis, como por cercanía nacional, por si alguno de vosotros sigue el fútbol español mirando solamente a los jugadores chilenos, pues la camiseta del Fútbol Club Barcelona de Arturo Vidal. ¿De acuerdo? Vale, pues estas camisetas, si llevan el logo estampado con el nombre del jugador y el número del jugador desde la fábrica, son productos diferentes. ¿Sí? Un argentino no va a querer comprar la camiseta de Arturo Vidal y un niño de 10 años distinguirá claramente si quiere la camiseta de Messi o de Arturo Vidal. Y son productos completamente distintos. Es más, actualmente Nike tendría cierto miedo o preocupación a la hora de seguir estampando camisetas de Messi o de Arturo Vidal porque no sabe bien si va a seguir siendo jugador del Barcelona dentro de un mes. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que hay más variedad de producto y más incertidumbre. Ahora bien, si tú lo haces de la otra manera, que es que lo estampas en la tienda, fijaros que es un único producto hasta casi al final. Y ahora, al final del todo en la tienda, puedes hacer una camiseta del Fútbol Club Barcelona de Messi, una de Arturo Vidal, o si quieres,
una de Cristiano Ronaldo. Para la empresa es lo mismo, es el mismo producto, solamente es diferente en un cachito chiquitito de todo el proceso, que es desde el momento en que el cliente pide el producto. Es el único momento en el cual uno tiene diferenciación de producto. Por tanto, fijaros que este caso lo que está generando, desde el punto de vista de la lógica de la empresa, es un movimiento hacia abajo, ¿sí? Que el cliente percibe como una ventaja. Y eso es lo mejor que te puede pasar, hacer un movimiento hacia abajo que el cliente perciba como una ventaja, no como un inconveniente. Ahora bien, si alguno de vosotros ha comprado o ha tenido camisetas de los dos tipos, las impresas justo en el sitio, las estampadas justo en el sitio y las estampadas en fábrica, el producto no se parece en nada. Generalmente las camisetas estampadas en fábrica son de mejor calidad, son de mayor calidad y más baratas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en el caso de Messi era el ejemplo típico del año pasado. Este año va a ser un poco más difícil. Pero lo que sucedía por ejemplo, si uno va a las camisetas del Fútbol Club Barcelona, pues la de los jugadores más famosos, más importantes, los insignia, eran camisetas que ya venían de fábrica impresas. Y si luego tú querías una camiseta de un jugador completamente secundario o querías estamparte con tu nombre, pues entonces era cuando entrabas en este ciclo de aquí. ¿De acuerdo? Pero fijaros que el hecho de postergar la personalización, que es postergar la diferenciación de productos hasta casi al final de la línea de venta de la cadena de suministro, lo que te permite a ti como empresa es mayor eficiencia. Por tanto, es un movimiento para abajo. Y menor variabilidad, por tanto, una demanda más segura, porque no tienes que preocuparte de si ahora resulta que en la final de Champions, el jugador que marca el gol que hace que gane el Bayern de Múnich, sea Lewandowski o el tipo que sea. Te da igual. Te da absolutamente igual. ¿Ese es el jugador de moda? Vale. La pregunta nuevamente. Un segundo, Javiera. ¿Te da igual? ¿Cuál es el jugador de moda? ¿Imprimes esa camiseta? La pregunta es esta, la 12. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Fijaros que para el cliente puede verse como una mejora, pero para la empresa es una simplificación de producto brutal. ¿Sí? Y ahora, la siguiente pregunta trampa, que también es típica que todo el mundo o mucha gente caiga, y en esta a lo mejor es conveniente verla en bloque, que es este bloque. El bloque 6-7. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta 6 dice, la decisión de la Facultad de Ingeniería de tener 7 titulaciones de Ingeniería Civil. Tradicionalmente, pues se tenía una, que era Civil Industrial. Y el 65% de los santiaguinos este año, que fue el año en que menos gente escogió industrial, porque tradicionalmente era del 80% para arriba, escogió Civil Industrial. Y en Viña, pues creo que fue el 90 y algo que escogió Civil Industrial. ¿Sí? O sea, pasar de una carrera a 7 carreras, cuando una carrera, que es la antigua, es la grande y es la que se queda con la mayoría de los alumnos, el hecho de pasar de 1 a 7 ha sido una complicación y ha generado un movimiento de alejamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un alejamiento? Pues porque tienes que tener en cuenta que los profesores no son los mismos. O sea, sí es verdad, Maldifase, por ejemplo, puede dar clases de operaciones y de ingeniería nuclear. Pero Jacques Dumais, por poner un ejemplo de biología, pues posiblemente puede dar clases de biología y no puede dar clases de operaciones. ¿Sí? Y un físico lo mismo y un matemático lo mismo, cada uno da sus clases.
Y sí que es verdad que puede haber algunos saltos y algunas cosas de unión. Por ejemplo, investigación de operaciones la ha dado gente de informática y yo podría dar informática, pero generalmente el hecho de tener muchas carreras ha hecho que la universidad tenga que tener muchas cosas diferentes, lo cual ha sido un alejamiento, ¿sí?, del eje. Ahora bien, la segunda pregunta, que es la que normalmente la gente se equivoca, es la decisión de la Facultad de Ingeniería de ofrecer minors. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, el minor solamente se ofrece a los civiles industriales, o los hacen los civiles industriales. ¿Sí? Y ese minor te obliga a coger una especialidad técnica de una de las otras 6 carreras. ¿Cierto? Entonces, ¿eso qué es? ¿Un alejamiento o un acercamiento? Bueno, pues esto es un acercamiento. No es un alejamiento. ¿Y por qué es un acercamiento? Porque básicamente esto lo que permite es que las clases en las que, no sé, a ver, una carrera, minería, que ha desaparecido en Viña, y pongo minería para eso, precisamente porque ha desaparecido en Viña y no quiero herir la sensibilidad de ninguno de mis colegas, porque ya no hay colegas míos de minería en Viña. Minería, que tenía creo que 2 alumnos. Bueno, pues el hecho de que hubiera industriales que tuvieran que hacer el minor o que hicieran el minor de minería, hacía que las clases de minería tuvieran alumnos. ¿Sí? Por tanto, en el fondo lo que hacía era que como los alumnos de industriales se distribuían a lo largo del resto de minors, lo que tenías era alumnos en todas las clases. ¿Sí? No tenías clases chicas, tenías clases de tamaños normales, porque lo repartían. Por tanto, fijaros que el hecho de ofrecer los minors, en el fondo, a la universidad como institución, le está permitiendo controlar mejor su demanda. En el sentido de que permite distribuirla de una forma mucho más uniforme y, por tanto, evitar tener booms excesivos en algunas carreras, demasiada poca gente en otras carreras y tener grupos en cursos estandarizados en los cuales tuvieras 2 alumnos y otros con 120. ¿Sí? Por tanto, permitía equilibrar. Y el equilibrar, en el fondo, lo que está haciendo es, como he comentado, un movimiento de acercamiento. ¿Por qué? Porque lo tenéis que ver, como pone ahí en rojo, desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la institución, no desde el punto de vista del cliente. Porque estamos analizando las operaciones de la empresa. Por tanto, vosotros lo miraréis como clientes que son, como empresa o como trabajadores en una empresa que seréis. Javiera, ¿ir cambiando de mallas todos los años también sería un acercamiento? No, eso es una estrategia. No es porque permite tener más alumnos, en realidad eso es un problema, eso es un alejamiento. Se debe a que se está intentando encontrar una malla correcta y está costando. Y después hay otra cosa que no lo cortaré, pero a lo mejor si alguien ve el vídeo prescindiré de mis servicios. Cada año llega alguien y ese alguien quiere hacer las cosas a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces cambia cosas que no funcionan. Por ejemplo, la malla de hace un par de años hubo talleres y los talleres han desaparecido en primer año. ¿Por qué? Pues porque se vio que no conseguían el objetivo que tocaba. ¿Sí? Y después hay algunos ramos que se están intentando ajustar porque no se quita un ramo de matemáticas, después se ve que se necesita, se quita un ramo de estadística, después resulta que venís y no sabéis estadística y entonces empiezan a aparecer y quitar. Y después otros que son a más largo plazo. Por ejemplo, la universidad ha tomado una decisión de tener un core fuerte en Analytics. Por tanto, se espera o se desea que todo el mundo salga sabiendo programar. Y eso significa que hay que hacer más cursos en que se utilicen computadoras y lenguajes de programación. Repito, la decisión que dices tú, Javiera, yo lo pondría como un alejamiento, no lo pondría como un acercamiento. Es un intento de reajuste continuo y genera problemas porque queda gente atrasada y a esa gente atrasada hay que darle unos cursos.
que complican la malla, complican el funcionamiento de la empresa, no lo estandarizan, sino que lo hacen caso a caso. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro, Javiera? ¿Sí? Sí, gracias. Vale, de nada. Y esto acaba casi todo el tema 1, solamente me falta una cosa del tema 1, todo el mundo le ha quedado claro esto. Si alguno de vosotros aún así mira la prueba y dice que hay cosas que no le acaban el control 2, que no acaba de entender, le pido que me envíe un correo electrónico y que antes de hacer eso, sobre todo, que mire si es alejamiento o acercamiento desde esta óptica, desde la óptica de la empresa. Dime, Maximilian. En ese caso, por ejemplo, de los minor, no lo alejaría por el hecho de que el producto sería más variado. No, porque los minor básicamente es recuperar o recitar cursos de las otras carreras. Ya, Entonces no te están ofreciendo cursos extra. Ninguno de claro. vosotros hace un minor específico. Es más, yo y Wilfredo en un momento pedimos hacer un minor de industriales. Y hasta ahí puedo leer. ¿Os parece? Fue la única vez en los 7 años que llevo en la universidad, 6 años que llevo en la universidad, que me han dicho que no volviera a decir eso. ¿Vale? Entonces no es que te estén ofreciendo cursos nuevos, te están ofreciendo cursos que ya estaban. Por eso digo que es un movimiento de acercamiento. Y utilizo ese ejemplo porque es un ejemplo muy visual, que queda muy claro, de cosas que tú como cliente puedes entender que te están dando de más, pero en realidad no te están dando de más. ¿Qué era mejor? ¿La camiseta que venía estampada antes de elaboración casi manual que se hacía en Estados Unidos o un producto estandarizado que viene de China y que se estampa por calor con una máquina mucho más chiquitita y por tanto que tiene un impacto, una duración mucho menor justo en la tienda? Yo, cuando me vine a Chile en el 2014, tiré poleras de equipos de baloncesto que me compré en un viaje que hice a Estados Unidos en 1992. 92, no, 93. Me duraron 12 años. Bueno, ¿alguno compra ahora una polera de un equipo de fútbol y le dura 12 años? De estas que uno va a la tienda y le ponen el logo del jugador que quiere en la camiseta del Colo-Colo, de la Chile o de la Cato. Yo creo que no. ¿De acuerdo? Dice Javiera, ¿es mejor el alejamiento o el acercamiento por la empresa? No, no es ni mejor ni peor. Es cómo tú te quieres situar ante tu cliente. ¿Sí? No es que sea mejor o peor, es cómo tú quieres situarte con tu cliente. Depende del producto que ofrezcas. La universidad intenta ofrecer un producto, en el caso de las ingenierías, que se diferencia, y voy a utilizar el ejemplo que pone Javiera de los cambios de malla, que se diferencia brutalmente del caso de las universidades tradicionales. Entonces, en la Católica de Santiago, en la Chile, en la Católica de Valparaíso, en la Santa María, un cambio de malla puede representar 10 o 15 años. ¿Por qué? Pues porque tienen una forma de ser que hace que las cosas sean lentas. La visión o lo que intenta vender la universidad, el producto que está ofreciendo y que vosotros estáis comprando, es exactamente dinamismo. Es un dinamismo que permite adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. Y eso es lo que estáis comprando. Es el producto que vende la universidad. Vosotros sois civiles industriales, según la universidad, del año 2020, no del año 1970. Y esa es la idea que ellos venden. Por eso intentan que hagáis data, que trabajéis con computadoras, que todos sepáis programar. Y aparte, requiere un cambio constante de la malla. Y esa es la visión de cómo lo están haciendo y es el producto que están vendiendo. Y por eso en ese punto están bien alineados. ¿Es un movimiento de alejamiento? ¿Complica las cosas? Sí. Pero es la ventaja que se vende cuando se compara civil industrial UAI con civil industrial, yo qué sé, la universidad que queráis poner, porque no quiero entrar en... ¿Cuál es mejor? Depende de lo que quieras.
Es que no hay una mejor o peor. No, el problema en la realidad es que las cosas no son blancas o negras, son grises. Entonces, yo lo que siempre comento, y un momento, Cristian, que me ha hecho una pregunta. Lo que da, pone Cristian. Yo lo que comento es que tú tienes que ser coherente con tu modelo de negocio, con el producto que tú estás vendiendo. ¿Sí? Y en este caso la universidad es coherente, la universidad está vendiendo un producto que intenta ser o intenta diferenciarse basándose en un valor añadido. Y ese valor añadido lo cobran y es un ajuste estratégico de alejamiento. A mí lo que no me parece correcto, por poner otro ejemplo, es el caso de los autobuses de acercamiento. No puede ser que una universidad que considera que es una universidad, un producto de calidad, escatime plata en autobuses y que haya colas para bajar a las 6:30 y que haya gente que se quede arriba y no pueda bajar en bus porque no hay bus para todo el mundo. Eso no es correcto, no está asociado a un correcto funcionamiento del ajuste. Una universidad barata que esté intentando ofrecer carreras eficientes en cuanto a precio, entendería que no quisiera rellenar todos los que no quisiera dejar autobuses vacíos. Pero una universidad en la cual gran parte del aporte que da es este fenómeno de innovación, de extra y de situarse en una gama alta en la zona de ajuste estratégico, como representa, por ejemplo, que antes, no sé, alguno de vosotros puede hablar con sus compañeros cómo de fácil es encontrar un profesor en la Adolfo y cómo de fácil es encontrar un profesor en otra universidad. ¿Vale? No es igual de fácil. En la Adolfo es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Pues porque forma parte de lo que nos ofrece, de lo que os ofrece el producto. Y eso es colocarse arriba. Bueno. Aquí hay pocos profesores que no sepan dar clases. Alguno hay, pero la inmensa mayoría de los profesores son buenos docentes. En otras universidades, con ser un buen investigador es suficiente. ¿Sí? Brian dice, usted me entiende. Entiendo que todos... bueno, sí, repito mucho eso, ya lo sé. Lo siento. Es problemas de coletillas. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ve a qué me refiero con la colocación? No hay una buena estrategia, hay una estrategia adecuada. Adecuada a lo que uno se plantea. Period. En lo del bus, sí. Yo uso bus, yo no tengo auto, así que me he cansado de quejarme. Queda en vídeo. YouTube, ahí lo tienes. Siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a la otra parte y con eso concluimos. Hay una cosa que... esta lámina yo la he guardado, la uso en el tema 3, generalmente. Pero quiero que entendáis la postura de la lámina, el final del tema 1, y es que por lo que se os va a pagar en algún momento es por tomar decisiones, por decidir. Al menos si trabajáis en una empresa. Y las decisiones hay de muchos tipos y de diferentes impactos. ¿De acuerdo? Estas son las decisiones en planificación agregada, pero la idea es general y trasciende a lo que sería la planificación agregada. Es para todas las áreas de las operaciones. Hay unas decisiones que están aquí arriba que se llaman decisiones de tipo estratégico. Hay decisiones que están por aquí en medio que se llaman decisiones de tipo táctico. Y hay decisiones que están por aquí abajo que se llaman decisiones de tipo operativo. No tiene nada que ver con operaciones, ¿eh? Si alguno de vosotros viene del ejército, marina, tierra, o sea, tiene un historial militar, lo que voy a explicarle le va a parecer raro, porque en entornos militares
esto y esto está cambiado. ¿De acuerdo? Pero solamente en entornos militares. En entorno civil, no. Y la única persona que yo conozco que creo que me podría haber explicado el motivo por el cual se hizo este cambio, y creo que me lo podría haber explicado porque él posiblemente participó, porque es un ancianito, ya debe tener 92, 93 años, no reside en Chile y está más que jubilado. Así que cuando empecé a explicar esto de esta manera y me di cuenta de esta cosa, que fue como en el 2017, ya no tenía contacto con él. Si algún día vuelvo a España y me lo encuentro, porque esa persona sigue yendo a la universidad todos los días, pues se lo preguntaré. Pero en cualquier caso, para el contexto civil, que es lo que nosotros vamos a ver aquí, hay decisiones que se llaman estratégicas, que son decisiones a largo plazo, son decisiones con un impacto grande en la empresa y son decisiones que es difícil hacer marcha atrás. Generalmente, y cuando digo generalmente es no os lo toméis como muchas otras cosas que digo aquí. No os lo toméis como una regla dorada, no es el 100% de veces. Generalmente las decisiones a largo plazo son decisiones a más de un año. ¿De acuerdo? No sé, una decisión estratégica es, por ejemplo, que cuando la universidad decidió abrir un campus en Peñalolén. Antiguamente solamente tenía campus en Viña. Eso es una decisión estratégica. Si la hubiera pifiado la universidad y hubiera fracasado en Santiago, seguramente la universidad hubiera desaparecido. ¿De acuerdo? Son decisiones a largo plazo, el impacto es grande, son difíciles de arreglar, normalmente las toman directivos, porque ya que cobran más, si la fallan, que fallen ellos, y generalmente se toman con criterios cualitativos. ¿Y por qué se toman con criterios cualitativos? Pues se toman con criterios cualitativos porque generalmente son decisiones a largo plazo y la información a largo plazo es difícil de saber con exactitud. ¿De acuerdo? Vamos para abajo. Después están las decisiones tácticas. Las decisiones tácticas son las de medio plazo. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí todo lo demás va en sentido contrario. ¿Sí? Por tanto, el impacto es menor que las estratégicas, son más fáciles de arreglar que las estratégicas, es un periodo de tiempo concreto en el que te equivocas, las toman generalmente cargos intermedios, técnicos, ingenieros, y empiezan a tener un backup cuantitativo. ¿Sí? Generalmente se supone que esto va entre los 3 meses y el año. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos las operativas, que son el corto plazo, es el día a día. El impacto es menor, son fáciles de arreglar porque afectan a un día, generalmente la toman los operarios, estas medidas, la gente de a pie, y deben de basarse principalmente en datos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que las estratégicas son las de mayor calado, las tácticas son las que al final toma la gente que no es el dueño, que es, bueno, pues si este año vamos a crecer o vamos a retrotraernos, cuánto tenemos que comprar, qué productos son los que se deben de vender, lo que toman la gente que trabaja en el día a día, y después las operativas, que es ya si prefiero coger este paquete y ponerlo aquí, o prefiero coger este paquete y ponerlo allá, o la ruta de entrega que vamos a hacer, o en qué orden vamos a hacer 2 piezas en las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que las decisiones de tipo
estratégica, como tienen un impacto a muy largo plazo y el futuro es difícil de prever, y si alguien no está de acuerdo conmigo, que piense si el año pasado pensaba que iba a estar así este año. Todo el mundo pensaba que como mucho habría paros causados por culpa de lo de las elecciones, el cambio constitucional, pero nadie podía pensar en el COVID. Todas estas cosas a largo plazo son muy difíciles de planificar, por tanto se tienen que tomar pues, por intuición, entre comillas. Según vas bajando para acá, cada vez va a ser más cuantitativo. Y por tanto, cosas que son del día a día, en las que se debería de tener suficientes datos, no tiene sentido no utilizar un método cuantitativo para tomar este tipo de decisiones. ¿Sí? Y eso es con lo que enlaza, o por lo que enlaza con el tema 2, con el tema de previsiones, de pronósticos. Porque igual que hay decisiones de tipo estratégica, decisiones de tipo táctica y decisiones de tipo operativa, hay pronósticos de tipo estratégico, pronósticos de tipo táctico y pronósticos de tipo operativo. ¿Sí? ¿Cuál es un pronóstico de tipo estratégico? Pues la idea de pensar cómo va a ser la tecnología o el precio del cobre dentro de 15 años. Son decisiones que seguramente no se van a hacer con números. Uno se va a sentar con expertos en el tema y le va a decir, yo creo que por la evolución del no sé qué y porque estudié en tal sitio, lo que va a pasar durante los próximos 10 años es que la demanda de cobre va a seguir manteniéndose estable. Y puede ser que la acierte y puede ser que no. ¿Sí? Y lo está tomando sin utilizar unos datos del día de hoy. Sin embargo, en los datos operativos, ¿cuál es el precio que va a tener el cobre dentro de 4 horas? Pues lo lógico es que utilices pues, la evolución del cobre durante los últimos años, el precio del dólar, cómo ha ido el cambio de tipo bancario de las economías desarrolladas, cuál ha sido el crecimiento del último trimestre en China, etc., 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 porque son buenos indicadores de cuál es el valor del cobre. Y eso es el valor de tipo operativo. ¿Sí? Generalmente, lo que hace un ingeniero está más en esta gama de cosas. Especialmente porque utilizan métodos cuantitativos. Pero eso no significa que no existan otras herramientas y otras técnicas que uno tiene que tener en cuenta, que no vamos a discutir en este curso, pero que existen, que están asociadas a la realización de pronósticos de tipo cualitativo, ¿de acuerdo? Que serían para decisiones de tipo estratégico. ¿Sí? Muy bien. Como siempre, yo pongo un poco de duda, un segundito. Javier, así, la lógica, pero la lógica es lo menos... Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿Sí? Es una cosa que uno tiene que desarrollar. ¿Cómo la desarrolla? Equivocándose. Por eso yo os pongo preguntas trampa. Una cosa que tenéis que tener clara también es que yo lo de los años y lo de los periodos lo he dejado muy entre comillas. ¿Por qué? Pues porque depende un poco de la empresa. Depende un poco del entorno y depende un poco de la situación. Si tú eres una pequeña empresa, un negocio familiar, y decides cambiarte de tu ubicación de toda la vida e instalar una nueva tienda en el centro de Santiago, para ti esa decisión es estratégica, porque como eres chiquitito, el efecto que puede tener en ti un error al tomar esa decisión es brutal, te puede hundir. ¿Sí? Ahora bien, si tú eres, yo qué sé, Cencosud, la decisión de abrir un nuevo centro comercial en Santiago, bueno, táctica. ¿Sí? ¿Por qué es una decisión táctica? Lo mismo. Y mira que en una es mucho más dinero que en la otra. Pues porque para una es una decisión que no es de vida o muerte, no es algo que va a influir en la empresa por muchos años. Y eso es la diferencia que hay entre estrategia y táctica. La táctica es aquellas decisiones que tienen un impacto en el medio plazo, pero no son críticas. ¿Sí?
Si lo queréis ver así, de una forma muy simple, para que os quede claro. ¿Qué es una decisión estratégica para vosotros? Una decisión estratégica para vosotros fue decidir estudiar ingeniería civil industrial o ingeniería civil. Es una decisión que va a tener un impacto a lo largo de toda vuestra vida laboral. Y si ahora decidís que no os gusta la carrera y os borráis y os intentáis cambiar, va a ser un caos. Vais a haber perdido una gran cantidad de años de vuestra vida, habréis perdido una cantidad de tiempo importante de vuestra vida y es difícil de volver atrás. Casi lo que se recomienda a una persona que está en cuarto de universidad es que siga para adelante, acabe y después ya estudiará algo. O que trabaje de otra cosa que no tenga nada que ver con la ingeniería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido una decisión de tipo estratégica. Una decisión de tipo táctica es el número de ramos que vais a tomar, o si vais a decidir hacer deporte, o si vais a estudiar alemán junto a la carrera. Tiene un impacto a lo largo de un año. Si os equivocáis, bueno, ¿qué os va a costar? ¿Un semestre como mucho? No es algo que os cambie la vida a largo plazo. Y una decisión de tipo operativo es cuándo vais a estudiar para la prueba 1 del curso. ¿Qué la estudiáis? ¿Empezáis ya? ¿Os esperáis a que yo os pueda decir cuándo es la prueba 1? ¿Os fiáis de vuestra alumna que tiene el que dice que en alumnos FIC pone una fecha? ¿Sí? Esas son las tres diferencias que hay. Y a la hora de tomar un pronóstico, de utilizar o de tener datos para hacer esas decisiones, es cuando intervienen los pronósticos, las previsiones. Y obviamente, para tomar las de arriba, las estratégicas, no vas a utilizar exactamente lo mismo que para las operativas, que para las de abajo. ¿De acuerdo? No puedes tomar lo mismo. ¿Por qué? Pues porque sería como peras y manzanas. Estás confundiendo completamente el concepto de una cosa o de otra. Es como decir, es que el sábado comí, yo qué sé, papas fritas. Mi dieta es malísima. No, es sábado por la noche, es normal que comas o que hagas algo en exceso. Pero eso no significa que tu dieta sea malísima. No lo puedes mirar con un valor particular. Pues lo mismo pasa con el operativo, el táctico y el estratégico. El tipo de datos o el tipo de input que van a tener va a ser distinto. ¿Sí? Pero todos ellos van a utilizar un input que se debería de basar en lo que se conoce un pronóstico del futuro, de lo que va a pasar. Y fijaros que el texto de arriba dice predecir. ¿Sí? Y como dice predecir, el ejemplo pone una bola de cristal. Y no es un ejemplo casual que yo ponga una bola de cristal. Pongo una bola de cristal porque, como es predecir, las predicciones, las previsiones, por defecto, son erróneas. ¿Sí? Y con mucho cuidado si encontráis a alguien que hace pronósticos de la realidad y acierta al 100% de las veces. Porque quiere decir que puede ser que esté haciendo trampas. ¿Sí? Un pronóstico, por naturaleza, tiene que tener error. Ahora bien, un pronóstico será tan bueno como el error que cometa. Intentamos que cometa pocos errores. Pero, y eso sí que lo quiero decir, tiene errores. ¿Sí? Tiene errores. En realidad hay una corriente o un problema que me he encontrado con algunos años con alguno de vosotros, bueno, no digo con vosotros exactamente ninguno de las 35 personas que tengo ahora. Me refiero a alumnos, que es que intentan que el error sea cero. Y eso no puede ser. ¿Sí? Eso no puede ser. Estaría mal. No puede ser que tenga error cero.
¿De acuerdo? Muy bien. Dos tipos de pronósticos. Y con eso casi que voy a concluir. Hasta el descanso, obviamente, descanso. Hay pronósticos de tipo cualitativo y hay pronósticos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? Para los pronósticos de tipo cualitativo, yo no los voy a ver en el curso. A veces hay preguntas en los controles y en las pruebas de pronósticos de tipo cualitativo. Yo recomiendo que miréis el NAMIAS. ¿De acuerdo? Los pronósticos de tipo cualitativo son muy importantes. Pero yo ya llevo 3 sesiones y media hablando de cosas cualitativas y somos ingenieros. Entonces, como ingenieros, generalmente nos vamos a ir a las cosas cuantitativas. Y las cosas cuantitativas básicamente quiere decir que tengo una serie de tiempo, una serie de datos, un histórico, de datos y voy a intentar predecir qué pasará en el futuro. Basándome en el pasado. Yo no voy a entrar en detalles de esto ahora, pero quiero que vosotros, si queréis, durante este descanso lo podéis bajar ya directamente de Webcursos. Yo ahora solamente lo voy a enseñar y voy a intentar cerrar en esto la parte de lo que nos va a llevar para nosotros, lo que vamos a hacer nosotros en pronósticos a lo largo de estas sesiones. Yo he subido a Webcursos este archivo, que parece que no tiene nada. ¿Vale? Es lo que tenéis aquí a la izquierda. Ahora lo voy a intentar centrar un poco. Fijaros que básicamente lo que incluye es un número, un valor, desde el 26 de julio hasta el 30 de agosto. Esto es el número de correos electrónicos que yo he recibido cada día desde el 26 de julio hasta el 30 de agosto. Fijaros que esto significa que el día que más correos recibí 81 correos. Y el día que menos correos recibí 18 correos. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? Bueno, seguramente muchos de vosotros lo podéis intuir. No creo que sorprenda a nadie que reciba tantos y tan pocos. Creo que el tope durante este año, el récord durante este año, fue un día que recibí como 300 y algo correos. Y el mínimo no debe ser muy inferior a 18. El objetivo de un método de pronóstico sería saber o tener una idea de cuántos correos recibo al día. ¿Por qué? Pues porque el número de correos que recibo al día implica una cantidad de horas de mi tiempo que le tengo que dedicar a contestar correos al día. Por tanto, es una métrica del tiempo libre que tengo para trabajar. ¿Sí? Por tanto, a mí lo que me interesaría, entre comillas, es saber cuántos correos voy a recibir hoy. O cuántos correos voy a recibir mañana. O cuántos correos voy a recibir a lo largo de un día normal de octubre. ¿Sí? Y esas son las preguntas que no tiene sentido que contestemos con un método cualitativo. No tiene sentido utilizar una estrategia cualitativa para pronosticar mi carga de correos electrónicos. ¿Por qué? Pues porque yo he puesto, ¿qué? 35 o 36 datos. 36 datos. Por poner, si me hubiera querido poner, podría haber puesto 200, porque tengo mi inbox por aquí. Podría ir contando el número de correos día a día y ver cuántos correos recibo al día y ver cómo ha sido el histórico. Y es probable que el histórico de correos que he recibido se mantenga. Puede haber variaciones. Puede ser que, yo qué sé, el año que viene me nombren secretario de carrera o jefe de carrera, entonces recibiré más. Pero en general parece que es intuitivo pensar
que mi carga de correos electrónicos va a ser más o menos deducible a partir de mi carga de correos anteriores. Y muchísimas cosas, como las ventas, como el consumo, etc., etc., siguen este patrón, siguen esa técnica. La temperatura, los precios, siguen la técnica o unos patrones preestablecidos que permiten más o menos ver el futuro basándonos en el pasado. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a hacer durante el tema 2. Ese tipo de pronósticos. Y por tanto vamos a ver pronósticos de esta familia en clase. Pronósticos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, 20 minutitos, como siempre, a las... no me quedan 10 minutos todavía de clase. Si no os importa, voy a hacer el descanso ahora, porque para seguir después va a ser más difícil. Hacemos el descanso ahora a las 12:30. Volvemos a retomar la clase a las 12:50. ¿De acuerdo? ¿Sí? 12:50 retomamos la clase y después hacemos 1:20 con todo lo que me falta. Es que si no, estos 10 minutos me van a quedar colgados. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Ninguna persona objeta? ¿No? Ok, perfecto. Pues es que yo pensaba que ya llevaba la 1:10 y así vamos a empezar desde aquí. Me ha quedado perfecto el corte en 1 hora, lo siento. Vamos a seguir a partir de aquí, pero después del descanso. ¿De acuerdo? Pues hasta las 12:50. Gracias.